Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 5. Me estacioné ahí, hermano, porque hay mucha riqueza, amén, hermanos, al menos para mí, hermanos, en este pasaje, en este capítulo, hermanos. Antes de abordar los siguientes temas, quisiera que tomásemos, aleluya, desde el versículo, aleluya, espérame, no estoy en el capítulo, disculpe, digo que no traigo lentes, ya, ok. 29. Sí, amén. Desde el versículo 29 hasta el versículo 42. Lo leemos alternadamente, hermanos, y así participamos todos, aleluya, de la lectura. Amén, hermanos. Mire, estamos viendo el pasaje de cuando a Pedro, a Juan y a los apóstoles, amén, hermanos, los llevan ante el concilio. Ya hemos tomado varios temas acerca de este capítulo, amén, hermanos, y la vez pasada les predicaba o les compartía más bien, hermanos, acerca de que, aleluya, estos hombres llegaron a influenciar mucho en la ciudad, amén, hermanos, tanto así que se dice que venían de ciudades vecinas de Jerusalén, amén, hermanos, para ver a Pedro y a los apóstoles, amén, hermanos. Entonces, motivo por el cual, aunado a que también, hermanos, sanaron a un cojo de nacimiento, amén, hermanos, y estaban haciendo muchas señales y maravillas, amén, hermanos, según el capítulo 4, versículo 24, amén, hermanos, también se estaba haciendo una revuelta ahí, hermanos, que afectaba, hermanos, el status quo, hermanos, de la religión de los judíos, de los religiosos de ese tiempo. El status quo, hermanos, es cuando uno llega a podemos decirle, a un estado propiamente dicho, en el que se vuelve uno tan cómodo. Entonces, hermano, decíamos que el motivo por el cual los religiosos se vieron afectados en su status quo. El status quo es un estado en el cual uno llega y que cree que ya está todo aparentemente dominado, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo de siempre, el pueblo está, es como luego dicen, la zona de confort, en el que uno se mueve plácidamente. Si yo pongo, no sé, por ejemplo, a mi hermano Abiu, te cito por ejemplo, nada más, a conectar redes, amén, hermanos, o intercomunicadores, el hermano sabe lo que es eso, ¿verdad? Y yo ya he visto que esa parte, esa cosa en particular, hermanos, involucra muchos cablecitos bien pequeñitos y bien finitos, amén. Pero él tiene la zona de confort, es eso. Pero si yo lo pongo no sé, a elaborar un plano, ¿sí sabes AutoCAD, hermano? ¿No? ¿Ve? O sea, eso ya no es su zona de confort. Pero dígale todo eso, hermanos, instalar alarmas, comunicaciones, hasta redes GPS, ¿verdad, hermano? Todo eso se puede hacer con la comunicación. Eso es a lo que me refiero. Eso es un ejemplo de que los judíos, los religiosos judíos ya estaban así, como que tenían todo dominado. Y vamos a ver en este pasaje que así era, hermano, porque cualquiera que se levantaba en contra de ese status quo de ellos, de esa zona de confort, le daban chicharrón, amén, hermanos, lo mataban. Dice el versículo 29, respondiendo Pedro, la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30, por favor. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, con el cual ha dado Dios a quienes. Qué maravilloso es esto, amén, hermano. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el
Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que a él se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de atarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos. Y me quiero basar en esta expresión: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, ser un influencer, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, Gamaliel. Fíjese que yo cuando tenía como, ¿qué será? 12, 13, 14 años, entre 12 y 15 años, hermanos, me gustaba leer la Biblia, amén, hermanos, y aunque me pasaba como el eunuco, el etíope, amén, hermanos, yo no entendía muy bien lo que leía, pero me gustaba leer la Biblia, yo la leía. Y cuando llegué a esta porción, me gustó el nombre de Gamaliel, y yo dije en mis locuras, pues a lo mejor y Dios me conceda un día ser padre y tener un hijo que se llame Gamaliel. Pero pues ya después de todo esto, hermanos, pues cambió la cosa, amén, hermanos. Y tanto así fue la pifia garrafal que cometí, hermanos, que cuando llegó Ruth Alexandra, mi segunda hija, yo pensé que ya era la última. Y le dije a mi esposa, pues ya he perdido, ponle como yo, digo. Y nada, que llegó el pilón, el tercero, amén. La tercera es la vencida, llegó el pilón y luego me dice mi esposa, ¿y cómo le vas a poner? Pues ya tienes Le digo, se va a llamar Alejandro. No, ya, dije mi hermana Ruth, tú ya te endiosaste con ese nombre. Pero no, hermano, fue por eso, amén, hermanos. Pero Gamaliel era un nieto de un fariseo muy querido y muy respetado, hermanos, por todo el pueblo judío. Si bien es cierto que la Biblia no favorece mucho, hermanos, los evangelios no favorecen mucho a los fariseos, hermanos, mucha gente, mucho pueblo, hermanos, veían a los fariseos con buenos ojos. Eran muy apreciados los fariseos, amén, hermanos, porque ellos tenían una conciencia, ellos decían que Dios ya tenía preparado todo, pero Dios usaba el libre albedrío del hombre, es decir, que el hombre elegía qué era lo que debía hacer. Y no me voy a meter en ese dogma, amén, hermanos, porque para eso están ¿cómo es? Jacobo Arminio y el otro que ahorita se me va el nombre. Yo no me quiero meter en eso, pero lo que le quiero resaltar en esta hora, hermanos, es que era muy influyente esta persona, muy venerada. Entonces dice, se levantó uno llamado Teudas. Y aquí, hermanos, también hay conflicto porque se dice que entonces el escritor de los Hechos, que es Lucas, cometió un error. Pero no, hermanos, el nombre de Teudas era tan corriente y común como por decir ahorita para nosotros José, ¿sí? O Alejandro, hay muchos Alejandros también, hermano. Entonces, no es que haya cometido, sino que se refirió a un Teudas que una vez se levantó, hermanos, y dice, fíjese, la guardia del templo, en el capítulo 5 que iniciamos, hermanos, dice que cuando, aleluya, y no se los voy a leer porque ya lo hemos visto, pero se lo voy a recordar, dice que fue con ellos pacíficamente, con los apóstoles,
¿sí? Y les dijo, hey, vénganse, porque tenían temor del pueblo. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos, fíjese, que esta guardia del templo, hermanos, era como el servicio secreto, o cuando el extinto Estado Mayor Presidencial, eran hombres diestros para la batalla, hermanos, muy diestros para la batalla, hermanos, ¿sí? De tal manera, hermanos, que se dice que estos guardias del templo, hermanos, eran capaces, hermanos, de hacer entre un número pequeño de guardias del templo, hacer una emboscada, hermanos, y matar a más de 450 hombres. Eran muy diestros, amén, hermano. Por eso, en la oscuridad, cuando dice que un guardia se oyó que Pedro sacó la espada, amén, hermanos, fíjese, nada más lo oyó y su instinto lo hizo esquivarla, sin ver la espada. Entonces, agentes, soldados eran capacitados, hermano. Pero, aleluya, Dios les concede a los apóstoles que se los lleven en paz. ¿Por qué, hermano? Porque el propósito de Dios para nosotros tiene su tiempo para cada gente y para cada persona. Estos últimos 3 años atrás, hermanos, Dios ha estado tratando de una manera muy especial conmigo y con mi familia, hermanos. De tal manera, hermanos, que Dios me ha enseñado, amén, hermanos, a respetar sus tiempos, hermanos. ¿Sí? Y se los voy a confesar, no me ha sido del todo agradable, amén, hermanos. He batallado, pero Dios siempre viene a mí y me dice, tú respetas mis tiempos. Amén. Entonces, hermanos, sigamos pues. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios se le concedió a los apóstoles que se lo llevaran en paz. Y luego después se levanta este fariseo muy venerado por el pueblo, aconseja a los hombres en una forma nada más pragmática, hace como un reconocimiento de Dios, algo que debería ser como alguien que conoce de Dios, amén, hermano, debería ser firme ese reconocimiento de Dios. Pero él lo hizo muy pragmático, muy así por encimita. Y no les hace nada porque dice que los querían matar. Pero dice que entonces los llamaron, los juntaron y como luego dice, se lo llevaron al oscurito y les dieron 39 azotes. Porque 40 era la medida permitida, amén, hermanos, pero ellos eran muy misericordiosos y quitaban uno para que no le doliera tanto. Entonces les dieron 39 azotes y salen gozosos de ahí, hermanos, del concilio, dice, porque salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, amén, hermanos, afrenta por causa del nombre de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra digno aquí entonces? Pues, hermano, tiene diferentes aplicaciones, amén, hermanos, así como también se traduce de diferentes formas del griego al español, hermano. Aquí dice tenidos por dignos, pero luego vamos a ver una cita en 1 Timoteo donde dice que Pablo, Dios lo tuvo por fiel. Y es la misma expresión en el griego usada aquí y que usa Pablo, pero se traduce al español de diferentes maneras. Pero digno, hermanos, es una persona o algo merecedor de respeto y estima. ¿Sí? En otras palabras, Pedro, amén, hermanos, y los apóstoles salieron, hermanos, bien gozosos, amén, hermano, de que se les tuviera por merecedores de la afrenta del nombre de Jesucristo. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción, hermanos, si padecemos a este grado por causa del nombre de Jesucristo? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Porque aquí dice que Pedro y los apóstoles salieron gozosos. Gozosos. Hoy en medio de esta pandemia, hermanos, hay mucho pueblo del Señor, hermano, que necesita ser centrado y ubicado, hermanos, que nuestras vidas están y se rigen bajo los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Sí?
¿Por qué, hermano? Porque antes de que llegara esta pandemia, hermanos, se predicaba un cristianismo muy light. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una princesa de Dios, tú no debes sufrir, es más, hasta hay una doctrina demoníaca que se llama para de sufrir. O sea, porque esta gente dice que como tú eres hijo de un rey, estás arriba de todos. No, no es así. Nuestra vida está en las manos y depende de la poderosa voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y Pedro, hermanos, sabía bien, hermanos, de todo esto. Por eso él, a lo mejor y él fue el que los ubicó, porque hay veces que no todo el pueblo reacciona igual, hermano. Pero por eso el Señor Jesús le dijo allá en Juan, en el último capítulo, los últimos versículos: ¿me amas, Pedro? Porque ¿cuál sería nuestra reacción, hermano, entonces? Porque dice, mire, fíjese, especialmente, vamos a ubicarnos en el caso de Pedro. Pedro dice que pasaba su sombra, hermanos, y los enfermos sanaban. Qué gran privilegio es esto, hermano. Ya ahorita, despreocúpese, Dios no va a usar esos medios. Antes Dios usó esos medios porque así tenía que ser. Pero hoy ya no, hermano. Y no pase usted, un primo mío hizo una publicación. Andaba de paseo no sé dónde. Y el sol estaba muy fuerte y se hizo una sombra bien grande de él. Bien grande, perdón, de él. Y puso ahí en la publicación de Facebook, dice: mi sombra sanará como con la de Pedro. Y yo nomás le puse: no, punto, vámonos. Pero qué gran privilegio, hermanos, es que el poder del Señor, hermanos, use la sombra de uno para que los enfermos sean sanados. Y luego, pues, viendo ese antecedente, trasladémonos luego cuando los llevan, y 25 azotes, 26 azotes, y hermanos, y la espalda toda marcada. Amén. Y por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Y hoy el Señor nos dice a nosotros: ¿me amas? ¿Por qué, hermano? Mire, aleluya. Antes de iniciar este año 2020, yo no sabía que el Señor se iba a llevar a un hermano mío. ¿Sí? Yo no sabía, hermanos, que el Señor se iba a llevar a mi pastor, hermano, de toda la vida. Pero al Señor le plació. Y el Señor viene todos los días y me dice: ¿me amas? Y yo le puedo decir como Pedro: ¿a quién iremos, Señor, entonces, pues, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque esto es bien importante, hermano, porque las olas y los vientos van a venir, hermano, a querer hacer hundir y naufragar nuestra barca, hermano. Pero nosotros debemos asumir la posición de Pedro, que tengamos sumo gozo, hermano, que tengamos gozo cuando la prueba y las afrentas y las tempestades, hermanos, lleguen a nuestra vida. Porque ¿sabe por qué? Entonces el Señor nos va a tener por dignos de padecer por su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Hermano, pero no, que no nos dé temperatura de 37.7, ya no estamos muriendo. ¿Sí? No, hermanos, es un privilegio ser tenidos por dignos de padecer por el Señor. Mire, vayámonos ahí. Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire, versículo 6.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. ¿Es usted un hijo de Dios? Va a tener que padecer pruebas. Pero gócese, porque el Señor lo tiene por digno de padecer, hermano. Ahora, yo no le digo con esto, hermano, como las frases esas hechas que ponen en Facebook. Dios les da a sus mejores guerreros las más grandes peleas. No. Cuando usted padece, dele la gloria al Señor, hermano. Porque mire, puede padecer como a mí me pasó esta semana, hermano. ¿Sí? Y con todo respeto y amor y cariño lo digo, hermano. Se me enterró una uña y Padre eterno, no sabe qué dolor. Y para acabarla, ¿sí? Se descompuso el carro de la empresa en el cual yo me traslado. Sí, amén. Y me tuve que subir al sanitísimo metro, levité en la ecovía. Y sí, literalmente levité, hermano, porque yo estaba esperando, en el metro, yo estaba esperando que saliera una viejita con un bastón, una persona grande, señora, con un bastón. Yo estaba esperando así y de repente todos se me hicieron bolas ahí en la estación Cuauhtémoc y yo nomás sentía así los pies, hermano. Más ya cuando acordé ya estaba dentro del vagón y dije, pues ¿a qué hora me metí? Pero fíjese, con una uña enterrada, hermano. Y un día que llego y mi hija Ruth, bien amoroso, mi hija, papi, ¿cómo te fue? Bien, mi hija, y donde le hace así. La uña, hermano, una uña enterrada, hermano. Así, hermano, pues Dios sabe que nomás eso puedo resistir una uña enterrada, hermano. ¿Sí? Amén, hermano. Pero el Señor me tiene por digno, porque ¿sabe por qué, hermano? Porque el Señor quiso que yo subiera al metro, el Señor quiso que yo testificara ahí en el metro, hermano. ¿Sí? Para publicar que Dios es bueno, hermano. Debemos aleluya, en medio de esta sociedad convulsionada, hermanos, debemos de poner paz, y no nosotros, sino la paz que da Dios. Pero ¿qué pasa si somos afligidos un poco de tiempo? ¿Cuál va a ser nuestra reacción, hermano? Amén. ¿Cuál sería nuestra reacción, hermano? Dice aquí la palabra del Señor que el Señor nos tiene por dignos de padecer, hermano. Y aquí hay algo bien maravilloso. Y aparentemente me voy a desviar, pero sígame muy atento. ¿Sabía que Dubái es una de las ciudades, si no es que la más rica del mundo? Dubái. Los policías, yo quisiera ser policía ahí, hermano. Hombre, ganan dineral, hermanos, ahí. Y tienen sus patrullas Ducati. Googlee ahí Ducati cuando tenga chance para que vea de lo que le estoy hablando. Tienen cajeros automáticos que dan lingotes de oro. Así como lo oye, lingotes de oro. Usted pone su transacción y le da un lingote de oro. En medio de Dubái, hermanos, hay naciones pequeñas, Kuwait, es Arabia Saudita, es Kuwait, Emiratos Árabes, y todos ellos ahí, hermanos, están nadando en petróleo. Mi hermano Jorge un día nos comentó que cuando él anduvo en la tormenta del desierto, hermanos, se vino como un viento fuerte que traía arena, hermanos, sí, y les picaba en los ojos a los soldados. Y que le dijo el árabe, oye, no soportan la arena, les causa problema. Dijo, no, sí, pero así. Mandó traer una pipa y regó, creo que de diésel, hermano, todo el campo para que no levantara el polvo. O sea, lo tomó como nada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque toda estas países, estas pequeñas naciones son, hermanos, hijos de Abraham, pero de la esclava de Agar. ¿Sí? Y son muy ricos, son muy prominentes, ¿sí? Pero Dios no los tomó por dignos, hermano.
cuando llegue a su casa, si tiene oportunidad, vea Génesis 21:16. Dice que a Abraham le pareció grave el dicho que Sara le dijera: Ismael, el hijo de Agar, no va a heredar con Isaac mi hijo. Y Dios le dijo: no tengan miedo, yo también de él haré una nación grande, pero, dice la palabra del Señor, Gálatas lo recalca, en Isaac te será llamada descendencia. Y por medio de la fe nosotros ahora somos hijos de Abraham, hermano, de la promesa, no de la esclava, hermano. Imagínense toda la riqueza que puede tener a los hijos de Agar, hermanos, ahorita. Pues Dios no los tomó por dignos, hermano. ¿Sí? Otro caso más prominente, Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 2 habla acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, me parece que es el versículo 16, que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, nosotros. Y ahora ahí mismo en Hebreos sigue diciendo, me parece que el versículo 9 dice, y a los ángeles, dice, si el hombre es un poco menor, ¿qué quiere decir entonces para los ángeles? Que son un poco mayor. Y aún así los ángeles que no retuvieron su integridad, Dios no los salvó, hermano, ni les dio una segunda oportunidad. A usted y a mí nos tuvo por dignos el Señor de salvarnos y de rescatarnos. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A qué huele un muerto, hermano? Horrible. Dicen, hermano, que es el olor más putrefacto y fétido que pueda haber, el olor de un humano. Pues así estábamos nosotros, hermano. Y el Señor nos tuvo por dignos de darnos vida en Cristo Jesús. Amén. Génesis 4, hermanos, versículo 10 en adelante, amén, hermanos. Vamos al 18, parece, vamos a colocarnos en lo que el pastor dice, el narcocorrido, las esposas de Lamec. Y luego ahí dice, amén, hermanos, primero dice, Génesis 4, por ahí que, aleluya, a Caín salió de la presencia de Dios. Un agricultor, hermano, próspero, muy bueno para trabajar en la tierra. Dios lo desechó. Y le dijo, errante vas a ser y vas a ser peregrino, etcétera, etcétera. No, él dijo, yo no. Lo primero que hizo fue y puso una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Y luego ya dice lo demás, lo del narcocorrido que dice el pastor, pero ahí dice un hombre, Jubal. Los hijos de Jubal fueron arpistas, flautistas, etcétera. Para que usted para expresarme, para explicarme con usted, fueron los más grandes músicos. Bueno, a esa generación tampoco, hermanos, socorrió el Señor. Y luego dice que los hijos de Tubal Caín fueron artífices, arquitectos, ingenieros en diseñar piezas. Oye, ahora que estoy viendo yo lo de las máquinas, hermanos, me llama mucho eso, la ingeniería. Cómo hacer que un objeto haga un paso y un sobrepaso, etcétera, cosas irrelevantes para ustedes, pero a mí me llama mucho la atención. Bueno, eran gente capaz, hermanos, de diseñar un artefacto a la medida de su época, hermanos, de primera generación, hermanos. Pues déjeme decirle que a ellos tampoco los socorrió el Señor. A usted y a mí nos tuvo por dignos de darnos vida en Cristo Jesús. Ahora vayámonos ahí a Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, espérame tantito. Sí, 1, versículo 12
12 al 14. Dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel. Si lo leyésemos en el griego, diría la misma expresión que dice en Hechos capítulo 5, versículo 40. Amén, hermanos. 41, perdón. Dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fíjese, nos tuvo por dignos, aún a pesar de ser, aleluya, injuriosos, perseguidores delante del Señor. Este es el ejemplo de Pablo, pero ¿quién se podría colocar de nosotros en este ejemplo también? Y yo no digo que, ustedes, como Pablo, hermano, que andaba persiguiendo los cristianos, no, sino el simple hecho de rechazar la bondad del Señor. Eso es algo feo, hermano, y eso éramos nosotros antes, como dice Pablo. Amén, hermano. Pero Dios, dice, fue más abundante, hermanos, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Qué maravilloso es el amor de nuestro Dios. Que cuando nosotros le decíamos, no, yo no quiero, Él daba más amor a nuestra vida. Sí, porque nos tenía por dignos de ser llamados sus hijos. ¿Y qué tenemos nosotros bueno? ¿Qué proveemos nosotros bueno, hermanos? Nada. Pero el Señor nos tuvo por dignos, hermano. Es más, hermano, quiero que sepa, en esta hora Dios lo tuvo por digno a usted y a mí de estar en este lugar hoy. No a cualquiera le dio ese privilegio. Y aunque vinimos a regañadientes, y aunque vinimos, discúlpenme la expresión, moqueando como sea, hermanos, pero Dios nos tuvo por dignos. Amén, hermano. Qué grande es el amor de Dios entonces. Qué grande es el amor de Dios. Amén. Sí. Vayámonos nuevamente a Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 1. Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos tuvo por dignos, hermanos, de renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué, hermanos? Versículo 4, finalidad, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para eso nos hizo dignos el Señor. Amén. Para eso nos hizo dignos el Señor. No a cualquiera, hermano, le dio el privilegio el Señor de ser llamado su hijo. Usted y yo hoy podemos decir con la confianza y la seguridad que da la Biblia que somos llamados hijos de Dios. Amén. Oro, hermanos. Yo oro, hermanos, por muchas personas. Y yo digo al Señor en mi oración, Señor, yo no sé si en tu plan esté salvarlo, pero yo te pido que tú lo salves. Amén, hermano. Porque la salvación, hermanos, aunque es universal,
no todos son llamados dignos de la salvación. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén, hermanos. Entonces, cuando enfrentemos, hermanos, una situación difícil o adversa, hermanos, tomemos esta Escritura, hermanos, para dar seguridad a nuestra vida. Que Él, hermanos, nos dio vida cuando estábamos muertos. Que Él, hermanos, nos hizo dignos, hermanos, como dice Pablo, de llevar el Evangelio, aunque éramos injuriadores. Que Él nos hizo dignos, hermanos, para darnos una herencia incorruptible en los cielos. Que cuando nosotros le rechazamos, el amor de Dios fue más grande en nosotros. Amén, hermano. Termino con esto, hermanos. Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice, amén, hermanos, en unos versículos, versículo 18 dice, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La expresión gramatical ha de manifestarse, hermanos, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que ya es un hecho que está manifestada, pero que espera un tiempo para manifestarse plenamente. Es decir, el Señor, Dios, hermanos, en su mente, en su plan, en su propósito, nosotros ya estamos en los cielos. Por eso dice Pedro, si es necesario, tengamos que padecer diversas pruebas. Pero ahí mismo dice que también el propósito de la prueba, ¿ve? Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra a nuestro Dios. Pero en los propósitos de Dios nosotros, hermanos, ya somos benditos, hermanos. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esas son las que dice segunda de Pedro 1, las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Y a todo esto no le dije el tema, fíjese. El tema en esta noche se titula Dignificados por Dios.